Infomisterios para mutantes. Diminutos vikingos negros habitaron entre los hielos. Enanos de piel oscura protegieron a los reyes de la antigüedad. Duendes negros y belicosos fueron derrotados por un santo. ¿Qué tal, mutantes? Mi nombre es... Y en esta ocasión, siempre desde la perspectiva fantástica del realismo mágico, hablaremos acerca de los diabólicos pigmeos negros europeos. Las leyendas sobre hadas, elfos y enanos quizás remitan a la existencia olvidada de una raza de pigmeos negros con una asombrosa destreza para la guerra. Numerosos relatos mitológicos recogen, aquí y allá, fragmentos sugerentes, vestigios borrosos, piezas sueltas sobre una civilización de duendes peludos, de piel oscura, ojos inyectados en sangre y belicosos, verdaderos berserkers de pequeña estatura, implacables y furibundos. Hay una organización masónica que... El mismo anticristo. Esta raza de vikingos diminutos que habría ocupado las riberas del Océano Ártico y las del Mar Báltico entre Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia, Rusia y Suecia, fue antecesora de criaturas malvadas como los Icals de México y los Lutins negros y velludos dotados con poderes proféticos. Enanos malevos. Muchos folcloristas y antropólogos han recopilado relatos y leyendas sobre criaturas fantásticas que poblaron la Tierra antes de la aparición del Homo sapiens. En el infomisterio, cuyo enlace dejo arriba a la derecha, hablamos de los gigantes antediluvianos dotados de poderes diabólicos que la beata Ana Catalina Emmerich localizó en sus visiones místicas en una montaña hoy sepultada bajo el Mar Negro. Para el reverendo Robert Kirk, erudito escocés del siglo XVII, cuya obra mencionamos en varias oportunidades, los elfos habían ocupado su patria en épocas antiquísimas, cuando la especie humana aún no era un proyecto de la providencia. Hay una organización masónica que... El mismo anticristo. Incluso hubo un tiempo que los teólogos ubican en la época de la cohabitación carnal entre los ángeles caídos y las mujeres de los hombres, cuando las criaturas mitológicas convivieron en una relativa paz con nuestros pueblos. En Escocia, hasta mediados del siglo XIX, subsistía un recuerdo brumoso de esta coexistencia sacrílega. Así los escoceses llamaban a las hadas, o Sith, buenos vecinos. El autor MacDonald Robertson, en su obra Selected Highlands Folk Tales, afirma lo siguiente: si bien los Sith no sentían un antagonismo innato hacia los seres humanos, eran de conducta caprichosa y les encantaba hacer jugarretas a sus vecinos mortales. Estos tenían que soportar tales bromas, pues cualquier acto de resistencia podía provocar terribles represalias que llegaban hasta el rapto de niños y adultos. Pero antes del bullying demoníaco, del Homo sapiens, de los gigantes maléficos y del Kama Sutra entre inteligencias espirituales y muchachas atrevidas, habitó en Europa septentrional, rodeada de hielos, la antinatural raza de pigmeos negros y malevos, auscultadores tétricos del porvenir. Duendes guerreros. Un clérigo escocés de Tyree, isla de Escocia, cuyo apellido es Campbell, publicó una teoría según la cual hubo, en tiempos remotos, un pueblo de pigmeos que habitó en alguna zona que él llamó como Reino del Frío. Creía, a diferencia de otras teorías al respecto, que había una relación entre baja estatura y clima helado. A pesar de esta hipótesis insostenible, afirmaba que por Lapanach se conocía en tiempos antiguos a unos hombrecitos rechonchos e insignificantes. Según este autor, en los cuentos tradicionales de las Highlands escocesas se dice lo siguiente
acerca de estas criaturas que poblaron nuestro suelo antes que los seres humanos. Son hombrecitos de estatura propia de enanos o pigmeos, que son muy buenos arqueros, pues matan a hombres corpulentos y muy fuertes. Según estas fuentes mitológicas, el ser humano, cuyo origen sería posterior, se habría cruzado con estas criaturas combativas que fueron los señores durante muchísimo tiempo de todo lo existente, hasta que degeneraron, como degenera todo lo que cumple un ciclo prefijado por las fuerzas del destino. A estos individuos plenamente desarrollados y musculosos, aunque de baja estatura, se los conocía también con el nombre de Na-Amwisgean, que en gaélico significa enanos. Hay una organización masónica que El mismo anticristo Para el folclorista y anticuario escocés David McRitchie, fallecido a principios del siglo XX, los habitantes de la porción septentrional de las Islas Británicas pertenecían a una raza de pigmeos sobre quienes estarían basadas las leyendas élficas, raza que, contra toda evidencia arqueológica, habría poblado Europa Central y parte de Europa Occidental en tiempos remotos. ¿Cómo habría sido esta emigración previa o posterior al diluvio bíblico? ¿Utilizaron, acaso, vehículos mágicos y asombrosos como los mencionados en el infomisterio cuyo enlace dejo aquí arriba, es decir, esferas calientes, círculos con lenguas de fuego, escobas y canoas voladoras, carretas hiperveloces, cuando aún no habitaba en las tierras heladas la conciencia humana que daría a luz a la rueda? Pigmeos bíblicos. Estos enanos, vikingos africanos de los hielos, habrían emigrado con sus vehículos fantásticos dignos de aquelarres antediluvianos desde las regiones congeladas hacia el este y el sur, donde dejaron huellas de su enigmática presencia. El libro de Ezequiel, profeta cuyas visiones asombrosas forman parte del Antiguo Testamento, habría mencionado a estas criaturas, donde la Sagrada Biblia de Nácar Colunga, editada en 1944, dice: hijos de Arvad y de Elec guarnecían tus murallas, y los Gamadims tus torres. La traducción ginebrina de 1579, 5 siglos antes, traducía Gamadims por Pygmenians, es decir, pigmenianos en criollo. El historiador griego Ctesias, nacido en Grecia durante la segunda mitad del siglo V a.C. y que para algunos autores era dado a lo fantástico y a confundir lo histórico con lo mitológico, escribe lo siguiente sobre esta raza de enanos. En el centro de la India viven unos hombres negros llamados pigmeos. El rey de los indios tiene a 3 de estos pigmeos en su séquito, pues son muy hábiles guerreros. hay una organización masónica que El mismo anticristo Nosotros, a diferencia de otros investigadores, no suponemos que la poesía antigua, tal el caso de Homero, fuera metafórica, traducción imaginativa de realidades tecnológicas imposibles para los esquemas mentales de la antigüedad. No, para nosotros, las metáforas poéticas de la antigüedad son absolutamente descriptivas. Ctesias recoge, además, testimonios sobre la existencia de pigmeos negros que habitaban cerca del lago Serra, en Persia, y que constituyeron la imbatible guardia negra de los antiguos reyes de Susa. En un libro publicado en Londres en 1894, titulado Ensayo concerniente a los pigmeos de los antiguos, se recoge la observación de un tal profesor Windle, de Birmingham, quien asegura que los mejores guerreros de varios monarcas de la antigüedad pertenecían a una raza de enanos. Pigmeos del lago Ness. En una colección de estudios folclóricos flamencos llamada Ons Volksleben,
Publicada a fines del siglo XIX, se menciona la existencia de los Fenlanders, raza de enanos de piel oscura que habría habitado los Países Bajos antes que los celtas. Según Adán de Bremen, geógrafo alemán del siglo XI, citado por esta publicación, estos negros o Fenlanders eran pequeños pero fuertes, diestros y buenos nadadores. Vivían de la caza y de la pesca. Habitaban en cuevas practicadas en las rocas que abandonaban de noche para cometer sanguinarios desmanes. Hay una organización masónica que... El mismo anticristo. En el siglo IV de nuestra era, Conall Gulban, rey irlandés, guerreó contra los Amuzg o Na-Amuzgean, pigmeos negros que habitaban el noroeste de Irlanda, presumiblemente entregados a sus artes mágicas. Los relatos legendarios sobre esta figura regia narran sus combates contra estas criaturas en Escandinavia y en Francia, donde eran los mejores guerreros del rey. San Columba, bisnieto de Conall Gulban y misionero cristiano que repelió al monstruo del lago Ness, los derrotó definitivamente cuando convirtió al cristianismo a los pictos, tribu celta del norte de Escocia, entre quienes se escondían estos enanos negros y demoníacos. Y si no somos descendientes de Adán y Eva, sino de una raza de pigmeos negros y demoníacos dotados con el don de la profecía y habilidosos para la guerra. Y no se olviden de darle me gusta y de suscribirse.